demás. Bueno, empezamos. Hoy vamos a dar el seminario con Gaby Fajardo de canalopatías. Bien, como una introducción bastante corta, saber que las canalopatías son enfermedades de baja prevalencia en la población general y que están provocadas principalmente por alteraciones genéticas que codifican subunidades de canales iónicos que participan en el potencial de acción, ya sea de calcio, de sodio o de potasio, y este desarreglo, digamos, en la formación del potencial de acción predisponen a arritmias letales, típicamente en corazones estructuralmente normales. Un poco para decir algo de la variabilidad fenotípica y genotípica, el fenotipo es cómo se demuestra la enfermedad y la variabilidad se basa en que mutaciones de un mismo gen pueden dar lugar a enfermedades y manifestaciones distintas. Y la variabilidad genotípica son mutaciones en distintos genes que dan lugar a la misma enfermedad. Las canalopatías son una causa importante de muerte súbita en los jóvenes, más o menos ocupan el 10 al 15%. Para empezar un poco con cada una de ellas, voy a hablar un poco de QT largo, que lo que hay principalmente en esta enfermedad es el retraso en la repolarización cardíaca con postpotenciales precoces que predisponen a las arritmias características del síndrome de QT largo, que las voy a nombrar más adelante. Afecta predominantemente a adolescentes y adultos jóvenes con corazones estructuralmente normales, y hay dos formas: el autosómico dominante, que es el más frecuente, y el autosómico recesivo, que es una entidad rara, y a su vez el QT largo puede ser congénito o adquirido. Su prevalencia es de 1 en 2000 aproximadamente. Las manifestaciones clínicas van desde el paciente asintomático, el síncope es una de las principales manifestaciones, después las convulsiones, que por lo general son mal catalogadas como convulsiones y generalmente son los síncopes o muertes súbitas, y la muerte súbita, que puede devenir de las arritmias de base, digamos, que ocurren en el síndrome de QT largo, que puede ser la torcida de punta, la TB polimórfica, que puede ser tanto autolimitada como degenerada en FB. Los síntomas aparecen típicamente en situaciones de tono adrenérgico aumentado, ya sea de fuerza, emociones, estímulos auditivos, puerperia, aunque se sabe que en 10 a 15% de los casos pueden aparecer en reposo, y tanto el riesgo como los factores desencadenantes dependen un poco del genotipo, que están relativamente caracterizados y se sabe que cada uno lleva a diferentes manifestaciones. La media edad de presentación es a los 14 años y el inicio previo a los 12 años implica un riesgo más elevado. En cuanto al diagnóstico, se debe pensar en todo paciente que presente síncope brusco o muerte súbita. Esperen que voy a aceptar a Guamán. Síncope brusco o muerte súbita, sobre todo ante estímulos adrenérgicos, episodios de TB polimórfica o torcida de puntas documentadas, antecedentes familiares de QT largo o de muerte súbita en jóvenes menores de 30 años y que no presenten cardiopatía estructural. En este tipo de pacientes tenemos que pensar en el síndrome de QT largo e ir a buscarlo. En cuanto al diagnóstico, empezamos por el electron reposo. Voy a aceptar acá. Vamos a utilizar el QT largo corregido por la fórmula de Basset, que es la más utilizada. Lo que tenemos que saber es que esta fórmula nos va a servir para frecuencias entre 60 y 100 ciclos por minuto, y los RR tienen que ser regulares. Consideramos QT largo mayor de 450 en hombres y de 460 en mujeres. Y después otras alteraciones que pueden estar también presentes en el electro de reposo de estos pacientes son la alternancia de la polaridad o variaciones en la onda T, que nos hablan de inestabilidad eléctrica y es un poco de mal pronóstico, la bradicardia o pausas sinusales, y el bloqueo B2-1, que también es de mal pronóstico. El 10 a 35% de los pacientes que tienen la alteración genética pueden tener QT normal. Después, en un principio, lo primero que tendríamos que hacer ante un paciente con QT largo son descartar las causas adquiridas de este, ya sea los fármacos, las alteraciones iónicas y metabólicas y las bradiarritmias. Es una lista re larga de fármacos. Acá les dejé algunos, y también ahora en la guía van a ver que hay una página donde se puede entrar y ver todos los fármacos que prolongan el QT.
Después, en cuanto a las pruebas complementarias, la PEG y el Holter pueden darnos una ayuda en cuanto al comportamiento del QT en la PEG, que tiene un comportamiento paradójico. Esto quiere decir que se alarga a medida que aumenta la frecuencia cardíaca. Puede haber insuficiencia cronotrópica, las arritmias, y también sirve para la titulación del tratamiento beta bloqueante. Y en el Holter vamos a ver esto mismo, pero también la relación de los síntomas con las arritmias y detectar alteraciones de la conducción AV. Acá lo que vemos es un electro de esfuerzo. En el primer panel vemos el electro basal, en el segundo el esfuerzo, y en el tercero el esfuerzo máximo, que el QT no solo se alargó un montón, se pegó a la onda P y al QRS siguiente, sino que vemos este signo de mal pronóstico y de inestabilidad eléctrica, que es la alternancia de la onda T. Bien. En cuanto al diagnóstico, un poco lo que nos dice la guía es que vamos a realizar el diagnóstico de QT largo en QT corregidos mayores de 480, en electros de 12 derivaciones repetidas o puntuación de riesgo mayor de 3. Que esta puntuación de riesgo sale de la puntuación de Schwartz, que lo que toma en cuenta son tres cosas: el electrocardiograma, la historia clínica y la historia familiar. Dentro del electrocardiograma, la duración del QT, la torsividad de punta, la alternancia en la onda T mellada y la bradicardia. Dentro de la historia clínica, el síncope, si fue con o sin estrés, y la sordera congénita, que se asocia a un tipo particular de QT largo recesivo, y la historia familiar, familiares con QT largo confirmado o muerte súbita inexplicada en menores de 30 años. A todo esto le da un puntaje, y puntajes mayores de 3 nos pueden acercar al diagnóstico, o es altamente sugestiva de QT largo congénito. Después se diagnostica obviamente el QT largo en presencia de la mutación confirmada, y se debe considerar el diagnóstico de QT largo en QT corregidos mayores de 460 en pacientes con un evento de síncope inexplicable en ausencia de causas secundarias. Pueden explicarnos. Sí. En cuanto al diagnóstico genético, saber que no solo nos hace el diagnóstico, sino también nos va a ayudar en la estratificación del riesgo y el manejo del paciente, porque como dije, los diferentes genotipos responden a diferentes manifestaciones clínicas y riesgos. El cribado genético identifica aproximadamente en un 75% una mutación causante de la enfermedad, y el 90% corresponde a tres genes principales, que son el QT largo tipo 1, que es el 30-35% y responde a este gen, KCNQ1, el QT largo tipo 2, que es el 25-30%, que responde a la mutación del gen KCNH2, que estos dos principalmente lo que se manifiestan como síncope o como arritmias no tan letales, digamos, y el QT largo tipo 3, que es el 5-10%, que responde a la mutación del gen SCN5A, que mayormente se presenta con eventos mortales. Ahora lo voy a caracterizar un poco mejor, pero estos son los tres tipos de QT largo, los principales. Después podemos dividir los QT largos un poco en el autosómico dominante, que es el síndrome de Romano-Ward, que la prevalencia es 1 en 5.000, abarca los síndromes de QT del 1 al 6 o del 1 al 8, depende de dónde se lo encuentre. Es una prolongación aislada del QT y es lo más frecuente. Después está el síndrome de QT largo autosómico dominante, pero con manifestación extracardíaca, que lo que tenemos es el QT largo 7, que es el síndrome de Andersen-Tawil, que es un QT prolongado de una onda U prominente, pero principalmente lo que se asocia es la tríada de parálisis periódica, anomalías del desarrollo, como del sistema musculoesquelético y demás, y arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares frecuentes, TB polimórfica, bidireccional o torcida de punta. Y el síndrome de QT largo tipo 8, el síndrome de Timothy, QT largo claramente, sindactilia, malformaciones cardíacas, trastorno del espectro autista, inmunodeficiencia y dismorfismos. Y el síndrome de QT largo autosómico recesivo, que es el menos frecuente, es un síndrome de QT largo que se asocia con sordera congénita. Y acá tenemos los tres tipos principales de QT largo. El QT largo tipo 1 y tipo 2 se asocian a alteraciones en los canales de potasio, y el QT largo tipo 3 alteraciones en los canales de sodio.
Bueno, ahí tenemos la frecuencia, que es lo que ya les dije, y en cuanto al electrocardiograma tienen ciertas características. El QT largo tipo 1 tiene una T de base ancha y alargada, digamos. El síndrome de QT largo tipo 2 es una T más bien mellada, y el síndrome de QT largo tipo 3 es una T tardía y de base estrecha, ¿no? Sí, base estrecha y está más tardía. El QT1 se asocia más bien con ejercicios. El QT2 se asocia más bien con las emociones y los estímulos auditivos. Y el QT largo tipo 3 es el que aparece más bien en reposo. Acá tenemos un poco para caracterizar los diferentes tipos. El QT1 con la T de base ancha, el QT2 con la T mellada y el QT3 la T tardía, digamos, de base estrecha y amplia, de alta amplitud. Bien, en cuanto al manejo del síndrome de QT largo, hay algunas cosas que nos hablan de mayor riesgo, que es, por ejemplo, el intervalo del QT corregido mayor a 500, la alternancia de la onda T, como ya dije. En cuanto a los síntomas, el síncope es el predictor de eventos más potente, síntomas, el síncope, predictor de eventos más potentes en pacientes con QT largo. La presencia de sordera congénita es indicativo de la forma recesiva del síndrome de QT largo y es lo que es el de mayor mal pronóstico. Y en cuanto al género, en menores de 15 años el riesgo de eventos arrítmicos es superior en varones, pero eso se revierte después de esta edad. Y en cuanto al genotipado, las arritmias ventriculares son muy frecuentes en el síndrome de QT largo tipo 1 y 2, pero son bastante más letales en el síndrome tipo 3. Bueno, acá un poco lo que dice la guía del 2017 en cuanto al manejo de estos pacientes. Lo que dice es que en pacientes con síndrome de QT largo, con un QT en reposo mayor a 470, está indicado o está recomendado el uso de betabloqueantes. Los más efectivos son el propanolol y el nadolol. En pacientes con síndrome de QT largo sintomáticos de alto riesgo, en los que los betabloqueantes son inefectivos o no son tolerados, se recomienda la intensificación de la terapia adicional, que esto es según el genotipo de QT largo, diferentes tipos de fármacos que pueden ayudar un poco más en este tratamiento. Esto está indicado, además está indicado la simpatectomía izquierda y el implante del DAI. ¿No? Después, en pacientes que tienen un implante de un DAI, tienen un síndrome de QT largo, en los cuales tienen choques inapropiados o choques recurrentes, a pesar del tratamiento máximo con betabloqueantes, también está recomendado el uso de estos fármacos adicionales y la simpatectomía izquierda. Y en pacientes con síndrome de QT largo de diagnóstico clínico está indicado la recomendación y el test genético. Y obviamente lo que no está recomendado son los fármacos que prolongan el QT. Esto es un poco como del manejo en agudo, que es más bien, bueno, se presenta un paciente con una taquicardia polimórfica. Si tenemos un QTc normal, lo que vamos a pensar en un principio es el infarto, la isquemia aguda y otras causas. Pero si estamos presentes a una taquicardia, a una torcida de punta, que no cayó en FB todavía, porque si no obviamente no vamos a chocar, lo que vamos a pasar es, bueno, un monitoreo hemodinámico y eléctrico, la revisión de los fármacos que utiliza este paciente, a ver si este QT puede ser secundario, suspender obviamente estos fármacos y después vamos a hacer maniobras en cuanto a suprimir los efectos de las despolarizaciones tempranas que están causando esta arritmia con el sulfato de magnesio, a cortar el QT con la lidocaína, el cloruro de potasio, y aumentar la frecuencia cardíaca, ya sea con isoproterenol o marcapaso cardíaco. Una vez que el paciente se presenta en ritmo sinusal, vamos a revisar la posibilidad de que este QT largo sea congénito. Como ya dijimos, descartar todas las causas secundarias, revisar la historia familiar y la historia personal de eventos previos, de síncope, arritmias que haya tenido el paciente, y bueno, diferenciarlo en QT adquirido y QT congénito. Y ahí en realidad lo que está descrito es todo lo que ya dije en cuanto a las recomendaciones
para el QT congénito. Bueno, otra entidad, otra canalopatía es el síndrome de QT corto. Para que veo algo acá en el chat. QT, ay, perdón, no estoy. Sigo y ahora trato de ver eso. Síndrome de QT corto. El QT típicamente es menor a 320, hay ondas T altas y estrechas, y hay una susceptibilidad aumentada a la FA y la FB. Y esto se ve a los periodos refractarios muy cortos que tiene esta patología. Están identificados 5 genes, los primeros 3 generan hiperfunción de los canales de potasio y determinan acortamiento de la repolarización, y los otros 2 pérdida de función de canales de calcio. La edad media de inicio de los síntomas son los 40 años, siendo de alta mortalidad en todos los grupos etarios. La muerte súbita es con frecuencia la primera manifestación y no parece haber desencadenantes identificables como en el QT largo. El diagnóstico se debe buscar en todo paciente con QT menor a 330, en la FA idiopática en jóvenes, en el síncope la muerte súbita recuperada, la FB de etiología incierta, y los antecedentes familiares de diagnóstico hecho de QT corto o de muerte súbita en jóvenes en la familia sin cardiopatía estructural. En el electrobasal lo que vamos a ver es QT corto, el segmento ST es prácticamente inexistente, las ondas T son altas de base estrecha, con a veces una onda U prominente separada de la T, y otras manifestaciones o otras cosas que podemos encontrar en el electro es el tiempo del punto J al pico de la onda T menor a 120, en la derivación con la T de mayor amplitud, el pico de la T al final de la T acortado, que esto no encontré cuál era exactamente el punto de corte en milisegundos, capaz que Álvaro o Alejandro decirnos, y la repolarización precoz. Son como cosas extras que podemos buscar y podemos encontrar en electros de reposo de pacientes con síndrome de QT corto. Acá también lo que vamos a hacer es descartar causas secundarias, hiperpotasemia, hipercalcemia, acidosis, alteraciones del tono autonómico, hipertermia, taquicardia, y fármacos también que acortan el QT. En cuanto a las pruebas complementarias para el diagnóstico de QT corto, la PEU va a objetivar la falta de adaptación del QT a la frecuencia, el Holter va a valorar el QT en esfuerzo y en reposo, la presencia de arritmias y de síntomas, y el estudio electrofisiológico nos permite medir periodos refractarios tanto de la aurícula y del ventrículo y la inducibilidad de arritmias, pero no es una herramienta de utilidad para la estratificación del riesgo. Y bueno, después la realización del test genético, que es lo que nos va a confirmar 100% la existencia del genotipo. Bien, en cuanto al diagnóstico, lo que dice la guía es que se diagnostica QT corto en un QT corregido menor a 340, y se debe considerar síndrome de QT corto en un QT corregido menor de 360 y uno o más de las siguientes características: una mutación patogénica confirmada, una historia familiar de QT corto, historia familiar de muerte súbita menor de 40 años, y la supervivencia de un episodio de TBOFB en ausencia de enfermedad estructural. Después, en cuanto al manejo, lo que dice, esta también es la del 2017, es que en pacientes con síndrome de QT corto asintomáticos, lo que se recomienda es la observación sin tratamiento. Después lo que dice es que el síndrome de QT corto en pacientes que tuvieron una muerte súbita o una arritmia ventricular, está recomendada la implantación del DAI. Lo que no está muy claro es la utilización del DAI en prevención primaria. Y lo que tenemos acá también que tener en cuenta en cuanto al DAI es que muchas veces puede haber choques inapropiados por sobresensado de la onda T por esta onda T alta. Bien, y esto es más o menos un resumen de lo que venía hablando ante la sospecha de QT corto. Bueno, los niños y adolescentes con FA idiopática, síncope, muerte súbita recuperada, antecedentes familiares, muerte súbita,
y el QT corregido corto. En base a eso vamos a ir por diferentes pasos para llegar al diagnóstico, la historia clínica y el examen físico, los antecedentes familiares, el electro basal, que vamos a ver el QT, el ST, las ondas TELA, su morfología, el ecocardiograma, que va a ser lo que nos va a descartar la cardiopatía estructural, porque ese es uno de las características de las canalopatías. Ya no tenemos tener cardiopatía estructural que lo explique. La prueba de esfuerzo y descartar las causas secundarias. Después, descartado el QT corto secundario, lo que se tendría que hacer es el genotipado y el tratamiento, que va a ser en base al implante de DAI cuando tuvo un evento de muerte súbita o arritmia ventricular, y se dice que en caso de implante de DAI y que aún el paciente tenga sintomatología, se podría plantear el uso de quinidina. Bien. Lo dejo con la doctora Fajardo. Bueno, voy a hablar de la taquicardia ventricular polimórfica catecholamiérgica, que es una enfermedad que es altamente un desarrollo de arritmias ventriculares complejas, desencadenadas por provocan síntomas. Hay problemas con el audio. A ver. ¿Ahí lo escuchan? Ahora sí te escucho, ahora sí. De este lado, para que estoy medio alejada. ¿Ahí? Sí, sí. Está, bien. Bueno, repito, de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica es una enfermedad eléctrica primaria, cardíaca, que es rara, que es letal, que se caracteriza por el desarrollo de arritmias ventriculares complejas, que se desencadenan por estímulos adrenérgicos, que pueden provocar síncope o muerte súbita en pacientes con corazón estructuralmente normal. Y dado que afecta a una población joven sin cardiopatía estructural que tiene un electrovasal normal, la prevalencia es difícil de conocer realmente en la población. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se presenta clínicamente en forma de mareos, palpitaciones, síncope, muerte súbita, asociados al estrés, a condiciones adrenérgicas, ya sea emocionales o al ejercicio. En el 30% de los casos, la primera manifestación puede ser la muerte súbita y tiene una alta tasa de mortalidad que es casi del 40%. Es más sintomática y con peor pronóstico en hombres, y la edad media de presentación es en torno a los 10 años. Aproximadamente un 30% de los pacientes tienen una historia familiar de muerte súbita, de síncope, de estrés o convulsiones que en realidad mal catalogado como convulsiones, lo que puede orientar al diagnóstico en caso de tener una muerte súbita abortada en un paciente joven. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es un desafío, por lo que dijimos de nuevo que el electrovasal y el eco son normales, si bien puede haber alguna alteración inespecífica como está caracterizado ahí, y la taquicardia en sí misma es caracterizada por una taquicardia ventricular, una taquicardia complejo ancho bidireccional, que implica que hay una rotación en el eje eléctrico medio latido a latido de más de 180 grados, polimórfica que se induce por el ejercicio o el estrés, y bueno, nada, como el electrovasal y el ecocardio es normal, en realidad idealmente se busca su diagnóstico, se orienta al diagnóstico con una prueba de estrés. En la prueba de estrés se puede evidenciar la taquicardia bidireccional, que es la que recién mencioné, o extrasistolia ventricular polimórfica, STB, y las arritmias suelen aparecer en torno a los 110, 130 latidos por minuto, y es como de forma progresiva. Inicialmente empiezan en extrasístoles ventricular, que se van haciendo más frecuentes, más complejas, más polimórficas, y desencadena la taquicardia bidireccional. Lo que dice la guía del diagnóstico es que presencia un corazón estructuralmente normal y electronormal, que se constata una TB polimórfica o bidireccional inducida por el ejercicio, eso ya es diagnóstico, o obviamente si se encuentra la alteración genética. Acá a modo de ejemplo un electro, el primer electro que vemos en la figura A es un electrovasal que como vemos es un ritmo sinusal, con una frecuencia buena, una P normal, un eje que está normoposicionado, que no tiene grandes alteraciones a simple vista, y que durante bueno, acá es infusión de adrenalina, pero bueno, durante la prueba de esfuerzo desencadena esta taquicardia de complejo ancho que cambia el eje latido a latido. Y acá, como ejemplo, otro. En cuanto al genotipado, la taquicardia está causada por alteraciones en la regulación del calcio intracelular. El efecto por la mutación de los diferentes genes libera
genera la liberación exagerada de calcio desde el retículo sarcoplásmico que se mantiene en el citoplasma en presencia de estimulación adrenérgica, y eso es lo que favorece a la aparición de postpotenciales tardíos y que se desencadene la arritmia. Se han descrito 5 tipos de catecolaminérgica, de las cuales las más frecuentes son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es autosómico dominante, secundaria a mutaciones que codifican el receptor de la rianodina cardíaca, que se identifican en el 60% de los individuos diagnosticados genotípicamente, y que tiene una penetrancia en torno al 83%. Y el tipo 2, que es el autosómico recesivo, que es mucho menos frecuente, en un 5%, es secundaria a mutaciones en el gen de la calcipoestrina 2. En cuanto al tratamiento, como medidas generales, los pacientes deben restringir al mínimo la actividad deportiva y evitar los sobresaltos emocionales. En cuanto al tratamiento farmacológico, los betabloqueantes que no tengan actividad simpático-mimética intrínseca. Y como tratamiento farmacológico también puede intensificarse en caso de que los betabloqueantes persistan con síntomas o se documenten arritmias ventriculares a pesar del tratamiento con betabloqueantes. Se puede asociar calcio antagonista o fliptamida como siguiente escala. Es importante realizar controles periódicos con prueba de esfuerzo, monitorización de Holter para asegurar el control de las arritmias ventriculares del esfuerzo con la medicación. Y el objetivo es que no haya extrasistolía ventricular, ni arritmias ventriculares obviamente, y que no se sobrepase el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Y bueno, por otro lado, es fundamental para los pacientes que entiendan la adherencia al tratamiento, es clave en este caso. Como parte del tratamiento también existe la denervación simpática cardíaca izquierda, que es una alternativa terapéutica en pacientes que no controlan bien con el tratamiento farmacológico que antes mencioné, o son intolerantes o tienen algún tipo de contraindicación. Y el desfibrilador se recomienda en aquellos pacientes con diagnóstico claro de una taquicardia polimórfica ventricular que continúan sintomáticos a pesar del tratamiento antes mencionado o que hayan tenido una muerte súbita recuperada. El screening de familiares de primer y segundo grado se hace con ergometría de Holter si el genotipo está identificado, no si se hace el diagnóstico genotípico. Una cosa del desfibrilador es que tiene que ser programado con tiempos de detección que sean prolongados, idealmente con una única zona de FB a 210, 230 latidos, para evitar descargas inapropiadas, que eso desencadena una activación simpática y eso puede en sí mismo desencadenar la arritmia. Y bueno. No sé si quieren agregar algo de esto, o sigo. Capaz que después hablamos un poco de todas juntas. Genial, sigo entonces. Bueno, del síndrome de Brugada. Es una enfermedad hereditaria caracterizada por alteraciones electrocardiográficas típicas que afectan a individuos jóvenes sin cardiopatía estructural, que predisponen a arritmias ventriculares y muerte súbita. Genera un 12% de la muerte súbita cardíaca total y hasta un 20% de las muertes súbitas cardíacas que no presentan cardiopatía estructural, o sea, es bastante frecuente. Los síntomas asociados a Brugada incluyen la FB, la muerte súbita recuperada, síncope, palpitaciones, dolor torácico, aunque la mayoría permanecen asintomáticos. Los síntomas generalmente se presentan en situaciones de predominio vagal, el sueño, el reposo, estados febriles, etc. La manifestación típica en la edad adulta es en una media de 40 años, alrededor de un 25% que sufre una muerte súbita y tenía un Brugada ya había presentado síncopes previamente, y hasta un 20% de los casos pueden existir arritmias supraventriculares, que la FA es la más frecuente. El fenotipo es 10 veces más prevalente en varones y de mal pronóstico en varones que en mujeres. Y la gran mayoría de los pacientes con síndrome de Brugada tienen el corazón estructuralmente normal, como ya había dicho. Es una enfermedad hereditaria con un patrón de transmisión autosómico dominante y tiene una penetrancia variable según la edad del sexo, ya dijimos que era peor en varones, hasta el 60% pueden ser esporádicos, es decir, no tener ningún antecedente familiar. El gen más frecuente afectado es el SCN5A, que cuando se hace diagnóstico genético está en más del 75% de los casos, que codifica la subunidad alfa del canal de sodio activado por voltaje. Y la mayoría de estas mutaciones lo que produce es una pérdida de la función de las corrientes transmembranas de sodio, que esto lo que hace es un desequilibrio entre las corrientes positivas de entrada y de salida al final de la fase 1 del potencial de acción. Y esto lo que genera es una muesca
en el dibujo, digamos, del potencial de acción que se traduce en los cambios característicos que vemos en el electro. En cuanto al diagnóstico, los cambios pueden ser dinámicos y ocasionalmente permanecer. El electrocardiograma de reposo se describen dos patrones. Previamente se describían tres, ahora se describen dos patrones, que es el tipo 1, que es el único patrón que es diagnóstico, que se caracteriza por una elevación del ST descendente mayor o igual a 2 milímetros, en más de una derivación precordial derecha, seguida de un ST cóncavo con una onda T negativa simétrica. Y el patrón de tipo 2, que no es diagnóstico, pero sí sugestivo, es una elevación del ST mayor a 0,5 milímetros, también en derivaciones derechas, en más de una derivación derecha, seguida de un ST convexo y una onda T positiva en B2 de morfología variable en B1. Lo que acabo de mencionar, el patrón de tipo 1, que vemos que tiene una elevación descendente del ST mayor de 2 milímetros en dos derivadas derechas, con un segmento ST cóncavo y una onda T que es negativa y simétrica. Y lo que vemos en el tipo 2 es una elevación del ST de 0,5 milímetros, seguido de un ST que es convexo y una onda T positiva, sobre todo en B2, y que B1 puede presentarse de manera variable. Como ya mencioné, el diagnóstico se hace con el patrón de tipo 1, que puede ser el patrón de tipo 1 en las derivadas habituales o en las derivadas sensibilizadas que son en el segundo o tercer espacio intercostal, que se produce espontáneamente o después de una provocación farmacológica que ahora lo vamos a mencionar. En cuanto al diagnóstico, el test farmacológico y otras herramientas, ya dijimos que el diagnóstico con el patrón de tipo 1 y síntomas ya estaba, pero bueno, cuando tenemos un patrón de tipo 2 que es sugestivo, para hacer diagnóstico podemos hacer un test farmacológico, que lo que trata de buscar es que se manifieste el patrón de tipo 1. ¿tá? El test se considera positivo cuando se obtiene un patrón de tipo 1 y debe interrumpirse precozmente si aparecen extrasistolía ventricular frecuente u otras arritmias ventriculares, o si hay un ensanchamiento del QRS mayor al 130% con respecto al valor basal. La agmalina es el más eficaz para el diagnóstico, que en nuestro medio no está, lo que sí hay es flecainida, que se puede hacer intravenoso, se puede hacer vía oral, y también está la procainomida. Y bueno, como ya dijimos, el electro puede ser dinámico y demás, entonces hasta un 25% de las pruebas de provocación pueden ser falsos negativos, y si la sospecha clínica y las alteraciones del electro a uno le parecen que son muy sugestivas, se puede repetir. Esto es un ejemplo de un test farmacológico que se hizo con flecainida intravenosa, que vemos en la primera figura, el basal, que bueno, que tiene ahí en B2 una morfología que puede generar sospecha, no tenemos la historia clínica de este paciente, y que después de la infusión aparece el patrón de tipo 1. En cuanto al manejo, la estratificación de riesgo, obviamente la muerte súbita es un factor de riesgo de mal pronóstico indiscutible, y la presencia de síncopes en asociación con un electrocardiograma de tipo 1 espontáneo también es marcador de mal pronóstico, y el sexo masculino también lo es. La estratificación del riesgo en pacientes que están asintomáticos es bastante controvertida, no encontramos algo así como muy claro en cuanto a eso. El tratamiento farmacológico se proponen dos estrategias, que son fármacos inhibidores de la corriente de potasio o fármacos que aumentan la corriente de calcio o las corrientes de sodio. ¿tá? El único tratamiento capaz de reducir el riesgo de muerte súbita en el síndrome de Brugada es el desfibrilador, que se implanta en pacientes con TB o FB documentada, o que tengan un electrocardiograma con un patrón de tipo 1 y antecedentes de 5. Nada, esto es un poco de lo que estuve mencionando, simplemente para que quede ahí como ejemplo. Y bueno, después, nada, dos palabras de la fenocopia, que existe un patrón electrocardiográfico que es compatible con la morfología del síndrome de Brugada, que puede aparecer frente a diferentes trastornos, que cuando se resuelve ese trastorno subyacente, el electro vuelve a la normalidad, y obviamente tiene pruebas de provocación farmacológica y pruebas genéticas que son negativas, porque no es un síndrome de Brugada, sino que se manifiesta electrocardiográficamente de manera similar, y causas son trastornos metabólicos, compresión mecánica, isquemia, embolia, enfermedad pericárdica, etc. Y ahí finaliza nuestra presentación. De gracias. Bueno,
Muchas gracias. Un archi resumen. Evidentemente el tiempo nos queda corto para analizar 3 enfermedades o quizá grupos de enfermedades. Pongan por favor la diapositiva donde estaban la tabla de las indicaciones de estudios y de tratamientos en el QT largo. Hay una cosa que es trascendental, y es que ustedes manejen y conozcan bien los patrones electrocardiográficos, porque primero de todo, para mantener un alto índice de sospecha cada vez que informen un electrocardiograma. Porque bueno, los cardiólogos deberíamos ser los que informamos oficialmente los electrocardiogramas, más allá de que sea una herramienta que pueden usar todos los médicos, y digamos, a nosotros sin duda no se nos tiene que pasar una alteración de este tipo, ¿verdad? Segundo, porque es, digamos, de las cosas más importantes que tenemos que buscar cuando nosotros tenemos un paciente que ha tenido una pérdida de conocimiento, un síncope, no tiene una cardiopatía estructural evidente, y el síncope es, por sus características, sugestivo de origen arrítmico. Entonces, de vuelta es así que tenemos que mantener un alto índice de sospecha y eventualmente conocer las herramientas de manejo inicial de estos pacientes, más allá de que después puedan ser de resorte del electrofisiólogo, del especialista, ¿no? Y tercero y último, que se enlaza con el tema que bueno, ahora del Ateneo de hoy, es en relación a la gente que hace competencias, que hace ejercicio físico, ya sean los jóvenes o los adultos, sepan que es otra de los elementos a buscar. En los adultos mayores de 35 años probablemente no sea la causa más frecuente de accidentes, de muerte súbita en el deporte, pero sí es una de las cosas que suele pasar más frecuentemente desapercibida. La tabla que habías puesto antes era la que quería, de esa, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquitito en detalle de esto. Indicación 1, en pacientes con síndrome QT largo, más de 470 milisegundos, se indica siempre un beta bloqueante. Entonces, primero que, si bien habla de síndrome QT largo, nos hace referencia exclusivamente al largo del QT. O sea, los criterios diagnósticos que las compañeras pusieron, está bien, son válidos, hablan de diagnóstico y hablan de riesgo, pero en la práctica clínica nosotros, cada vez que nos encontramos con el electrocardiograma que tiene un QT largo, debería activarse varias alarmas, y una de ellas es, dentro de lo posible, beta bloquear al paciente, que es un tratamiento que ha mejorado, ha demostrado mejorar al alargar la vida, ¿no? No en estudios randomizados, pero sí en estudios epidemiológicos bastante importantes. Luego, en los pacientes, o sea, esto es independientemente de los síntomas, ¿verdad? Todos los pacientes deben estar beta bloqueados. Los pacientes que beta bloqueados están sintomáticos, entonces aquí nos pone indicación clase 1 de pasar, digamos, a los tratamientos invasivos, por un lado, la denervación simpática, el implante de desfibrilador, o terapias adicionales con medicación. Las terapias adicionales con medicación son tratamientos farmacológicos que en realidad son bastante intuitivos, solo hay series publicadas, y son, incluso a veces los pueden encontrar bajo el nombre de tratamientos genéticos.
Me está diciendo Álvaro que se escucha entrecortado. ¿Ustedes cómo escuchan? Perdón, nosotros escuchamos bien. Bueno, volvé a la diapositiva que estábamos. Esos tratamientos se le ha llamado también terapia genética porque está orientada por el tipo de canal y aún por el tipo de mutación que se ha encontrado. La denervación simpática, bueno, lo que pretende es eso, hay muy poca experiencia en Uruguay, los distintos centros, tenemos algunos casos anecdóticos, hay lugares, y en niños sobre todo, en que esto se hace de manera mucho más sistemática y protocolizada. ¿Ah? Luego pasamos en la tercera indicación clase 1, que son los pacientes que ya tienen un desfibrilador y que reciben sucesión de choques. Habla también de vuelta sobre el tratamiento farmacológico y la denervación simpática. ¿Ah? Fíjense como curiosidad en que cuando un paciente se presenta con muerte súbita, reanimado, y lo que nosotros encontramos, encontramos que tiene un QT largo y ese paciente no estaba siendo tratado, curiosamente eso no está dentro de la guía. Y eso se debate en todo el mundo qué es lo que hay que hacer, porque ha resultado tan efectivo el tratamiento con los beta-bloqueantes que hay autores que prefieren, digamos, aún habiendo debutado con muerte súbita y habiendo sido reanimado, hacer tratamiento con beta-bloqueantes y poner un registrador de eventos o algún otro estudio para ver la evolución. Yo no pienso así, digamos, por un tema de seguridad, yo indico QT largo, muerte súbita, indico el implante de un desfibrilador. Lo que sí es verdad que pasado una vida del desfibrilador, o sea, cuando llegamos a reemplazo, si el paciente bajo beta-bloqueantes no ha tenido ninguna terapia apropiada por el desfibrilador, algunas veces alguna vez no lo he recambiado. ¿Ah? La otra indicación clase 1 es respecto al diagnóstico genético, al consejo y al diagnóstico genético en los pacientes con síndrome QT largo diagnosticado. Es indicación clase 1 y los que saben, saben. De todas maneras, a mí me parece que es, digamos, una indicación que está bastante sobrevalorada. Nosotros, como lo hemos dicho también para otras patologías, para la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de hacer el estudio genético, nosotros tenemos que pensar siempre si ese diagnóstico genético nos va a determinar o nos va a pautar un cambio de conducta. Y además cómo puede repercutir incluso afectivamente sobre la familia o familiares del probando que nosotros estamos estudiando. ¿Ah? En realidad, en cuanto a las consecuencias terapéuticas, no hay tantas consecuencias terapéuticas que estén fundamentadas exclusivamente en los estudios genéticos, de manera que hay que tomar un poquito con pinzas esa indicación. ¿Ah? Bueno, estos eran un poco los comentarios que quería hacer. Hay estudios, digamos, no invasivos. Ustedes mencionaban la ergometría, probablemente es el más importante, para hacer diagnóstico pacientes fundamentalmente que tienen 5, no tenemos diagnóstico, o tenemos QT que están en el límite y queremos hacer diagnóstico. La ergometría, en el esfuerzo se alarga el QT, y está bien y se puede hacer diagnóstico, pero en el esfuerzo, pero fundamentalmente es en el post-esfuerzo inmediato donde nosotros tenemos posibilidad de verlos, porque la repolarización demora más tiempo en acortarse que la depolarización. Entonces, es ahí en el post-esfuerzo inmediato que muchas veces está el diagnóstico. Bueno, de QT por acá. Álvaro, ¿querés hacer algún comentario? ¿Estás ahí? Bueno,
Seguimos. Respecto al síndrome QT corto, realmente es extremadamente infrecuente, es una rareza, hay series de datos, se cuentan un montón de centros y publican 10 casos, 15 casos. Mi experiencia es nula al respecto, absolutamente nula. Y bueno, eso, estar un poquito atentos a medirlos. Álvaro, ¿estás acá? Sí, estoy acá. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Querías hacer un comentario de QT largo? No sé si... Sí, lamentablemente el tiempo es corto porque son muchos síndromes a manejar. Yo lo que quería destacar del QT largo es que hay que diferenciar entre QT largo congénito y adquirido, ¿no? Porque, digamos, el más frecuente es el adquirido y vemos muchas veces que en general están asociados a condicionantes, sobre todo drogas, bloqueo AB, Takotsubo, es decir, cosas que prolongan el QT, que en general, digamos, reconocen, digamos, causas que en el QT congénito no se da, y en general hay que marcapasearlos, no tanto al QT congénito, mucho al QT adquirido, sobre todo cuando tienen bloqueo de pleto, ¿no? La existencia de síndrome y torsade documentada, indicación de marcapaso y marcapaso transitorio, el Fuhrman tiene que ser colocado a una frecuencia cardíaca que no es la de seguridad, es una frecuencia cardíaca que tiene que estar entre 90 y 110 para lograr yugular los episodios junto con el sulfato de magnesio. Y digamos, cuando veamos los casos clínicos vamos a ver cómo se hace el sulfato, que hay un protocolo de uso. Y bueno, en cuanto a la TV catecolaminérgica, hepatosectomía cérvico-torácica, lo cual ayudó a mitigar bastante el tema rítmico, que en un paciente era prácticamente indominable, pero no terminó de resolver totalmente el problema, el paciente tuvo que quedar con drogas. Al igual que vos, mi experiencia con QT corto es nula, son pacientes poco frecuentes, pero es el que tiene más letalidad de todos. Y bueno, después tenemos estas capatías que ¿no? tienen QT largo, QT corto o QT normal. El QT normal son la fibrilación ventricular idiopática y la catecolaminérgica. Y después tenés los síndromes de onda J, repolarización precoz y brugada. La característica principal desde el punto de vista del mecanismo es la descarga automática de las fibras de Purkinje. Es un mecanismo bastante uniforme y está documentado tanto en la cardiopatía isquémica como en las canalopatías, que es lo que dan estas TV polimorfas. Lo que hay que tener en cuenta, hay un algoritmo de tratamiento muy interesante que lo hace en función de la TV y del QT, con QT normal, y si tiene síndrome de onda J, bueno, acá hay dos drogas que se integran al cuadro, el isoproterenol y la quinidina, y eventualmente el cilostazol, en algunos de estos síndromes, y hay que saber que las mutaciones de diferentes canales iónicos muchas veces se superponen, y por ejemplo en el QT corto vos ves expresiones fenotípicas en el electro que a veces parecen brugada y a veces tienen ese QT corto con la T bien acuminada, y en diferentes momentos ves dos patrones electrocardiográficos distintos. Por lo tanto, la variabilidad genética a veces y la expresión fenotípica más que nada puede ser variable. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas para conversar, pero me parece que tenemos dos clases prácticas que pueden aclarar bastante. Álvaro, no se habló de repolarización precoz, porque Oscar... ¿Se escuchó? Sí. Lo que tú hablaste, perfecto. Te comentaba que no se habló de QT, de repolarización precoz, porque para el martes Oscar González tiene una presentación corta que la va a dar.
Tatiana, Gaby, ¿pueden poner la diapo de la TV catecolaminérgica? Ahí está. ¿Esta o esta? ¿O la otra? A ver, ¿cuál otra tenés? Bueno, esta, perfecto. Esas dos. De electro, esas dos. Esta mejor. No, de vuelta lo que comentamos con respecto al largo. O sea, mantener un alto índice de sospecha. No es raro que nosotros veamos extrasistolía ventricular frecuente en los Holter, por ejemplo, y bueno, y puedan pasar desapercibido este tipo de circunstancias. Que a veces se entremezclan lo que son los latidos normales, angostos, con latidos ventriculares que no son tan anchos y otro anchos según la derivada. Entonces, como primera cosa, seguir cada uno de los... Álvaro, apaga el micrófono, por favor. Como segunda... No me captura alguno. Como consejo, seguir cada uno de los latidos en varias derivadas, y eso va a ayudarlos a hacer diagnóstico. Y lo otro es asociar siempre el electrocardiograma, los hallazgos que tenemos, a la actividad física. Cuando nosotros vemos este tipo de electro que eventualmente nos puede sugerir extrasistolía ventricular ingeminada, en el contexto del esfuerzo, siempre encender una luz roja y avisarle al clínico que esto, según lo que esté buscando, eventualmente puede ser debido a una arritmia catecolaminérgica, que de forma característica se presentan así, lo que se llama la taquicardia ventricular polimórfica, pero que es bidireccional, o sea que tiene un latido para un lado, un latido para el otro, en muchas derivadas. Y esto puede aparecer en la ergometría. Yo tengo 2 pacientes que en la ergometría me llegaron como informando que en el esfuerzo hacían extrasístoles ventriculares bigeminadas y eran catecolaminérgicas. A nosotros un paciente nos paró en la ergometría con esto. Sí, me acuerdo de una ergometría que hizo Gabriela Pascal, que cuando le hicieron aminofilina, hizo esto, acá en el hospital. Bueno, mantener alto índice de sospecha, acordarse de los electros, esto es como, no como electrofisiólogos, sino como cardiólogos generales, lo que ustedes deben saber, y deben saber que es uno de los casos en que la ergometría también nos sirve para evaluar el tratamiento. Nosotros beta-bloqueamos a las dosis más altas posibles a estos pacientes y les volvemos a hacer una ergometría, y bueno, si en principio esta arritmia desaparece, no la volvemos a ver en la ergometría, podemos quedarnos tranquilos, y si estamos en prevención secundaria, abstenernos en el momento de poner un desfibrilador. De todas maneras, y esto no lo vamos a hablar acá, pero lo van a tener que ver, todos los pacientes con QT largo, QT corto, catecolaminérgica, brugada, todos tienen indicaciones bastante específicas y definidas en la guía que salió este año de qué actividades físicas pueden realizar y qué no. Y eso conviene también como cardiólogo general saberlo, porque no se trata de dejar sentado en una silla a todos estos pacientes que no pueden hacer nada. No es así, tenemos que saber qué pueden hacer y qué no, y de vuelta como cardiólogos generales, no como electrofisiólogos. Si hay algún otro comentario, y si no, nos vemos el martes con la presentación de Oscar. Bueno, muy bien. Hasta luego.